con la conferencia magistral titulada Señoríos Aymaras, Resistencia, Pacto y Dominación. Para conocer al doctor Tristan Platt es importante hacer una relación personal de lo que ha ido siendo parte de su vida y su historia. Entonces, permítanme presentarlo. Tristan Platt es antropólogo y etnohistoriador inglés. Estudió filosofía y lenguas clásicas en Oxford, antropología social en London School of Economics y lengua quechua en Cornell University. Realizó trabajo de campo en el Gran Ayllu de Macha, Norte Potosí, entre 1970 y 1971. Ha trabajado con la Universidad del Norte Arica, en el Museo de Etnografía y Folclore en La Paz, Bolivia, en el Instituto de Estudios Peruanos en Lima, el Archivo Nacional de Bolivia, en Sucre, el Instituto de Estudios Latinoamericanos de Londres y con la Universidad de Salamanca. Ha enseñado en los países de la región andina, en México, en varios países en Europa. Es cofundador del grupo Avances, La Paz 1977. En 1988 fue contratado por la Universidad de St. Andrews en Escocia y desde entonces es profesor emérito. Asimismo, fue director de estudios de la Escuela Superior de Estudios de Ciencias Sociales en París entre 1986 y 1999, becado por la Fundación Guggenheim en 1996. Actualmente colabora con el programa de Historia en América Mundos Indígenas de la Universidad Pablo de Olavide en Sevilla. Tiene varias publicaciones, entre las que vamos a citar Espejos y Maíces de 1976, Estado Boliviano y Ayllu Andino de 1982, Estado, Tributo y Libre Cambio 1986, Historias Unidas, Memorias Escindidas, 1997, Cara a Cara Charca, Historia Antropológica de una Confederación Aymara, 2006, trabajada con Terence Buys, Hassan, Olivia Harris y también con Thierry. Entonces, con ustedes tenemos aquí el grato placer de contar con el doctor Tristan Platt. Bienvenido. Queremos empezar esta primera parte hablando de lo que viene a ser uno de sus textos, una publicación titulada El Estado Boliviano y Ayllu Andino. Esta fue publicada en 1982 en Perú, pero gracias a las gestiones que se hicieron en el año 2016 se logró hacer la republicación por el Comité Editorial de la Biblioteca del Bicentenario de Bolivia. Le cedo la palabra, doctor Platt. Desearíamos que comparta lo que vino a ser el trabajo mismo de este texto. Bueno, muchas gracias a todos y gracias a Verónica por la presentación. Vamos a ver cómo resulta, pero voy a hablar así un poco a la inspiración. Y cuando yo entré en esta conversación con, de hecho, Espejos y Maíces 76 y Estado Boliviano Ayllu Andino es de 82, pero como dice Verónica, acaban de republicarlo en la serie de la Biblioteca del Bicentenario y lo ha hecho muy bonito, ahora con una presentación de Silvia Rivera. Es evidentemente una edición de lujo, así que agradezco. Ahora, este texto tenía su impacto en su momento, en 82, porque planteó una relación entre comunidades indígenas y el Estado. Y hay que acordarse que en ese momento no había realmente reflexión sobre las comunidades indígenas, por lo menos en Bolivia, muy leve, digamos. Había algunos antecesores importantes. Había Ramiro Condarco, había Gunnar Mendoza, pero también había cosas sobre el folclore.
Pero sobre el 19 no hubo nada. Y yo me inspiré para meterme en 19 en parte porque ese es el siglo de los británicos y quería saber cómo los británicos se habían enlazado con todo lo que estaba pasando con los indígenas en ese momento. Este libro no tiene mucho sobre los británicos, volví después en otros textos, pero aquí es sobre todo sobre la relación con el Estado boliviano. Y es con este libro que me di cuenta que el punto neurálgico para el para el siglo XIX es el proyecto liberal de individualización de la tenencia. El proyecto de la privatización de la tierra es algo que ya está presente casi antes de la independencia. El catastro ya existe antes de la independencia. Pero en el siglo XIX se empezó paso a paso a ponerlo más y más fuertemente sobre el tapete, primero con la ley de instituciones de Bolivian y después con el intento de privatización de Melgarejo, que fue resistido, y después con la ley de extinción de 1874. Y fue muy explícito el propósito. Si uno mira a los documentos que acompañan la revisita de extinción, se puede ver que ellos dicen claramente, habiendo extinguido la comunidad tal, el dueño de esta tierra queda como dueño individual con derecho de vender. Está por escrito en el texto. Se debería conocer mejor ese texto, porque es para acabar con infinitas discusiones. Esto fue el objetivo de privatizar y individualizar y extinguir las comunidades, extinguirlas ahí. Y claro, es con esto solamente que se puede comprender lo que pasa después entre 1880, la Guerra del Pacífico, y finalmente la Guerra Federal. La Guerra Federal para mí es un momento clave. Bueno, creo que mucha gente lo consideran como tal. Y es en ese momento que toda la cosecha de los 20 años anteriores, de visitas sucesivas, intentos de privatización, intentos de aplicar la ley de circulación, fue ninguneado por las explosiones que pasaron durante la Guerra Federal. Y otra cosa que me ha venido aclarando es que en el siglo XIX la tasa, la contribución territorial, el tributo, seguía pagándose, pero el recaudador ya no era el curaca hereditario tal como era casi hasta la misma Guerra de la Independencia, sino con la abolición de la abolición de los títulos nobiliarios por Bolívar y por Santa Cruz, fueron ciudadanos que tomaron la tarea de la recaudación. Y por la mayor parte del 19 en Chayanta, y particularmente he visto en Macha, fue el intento de privatizar la recaudación y quitar a las comunidades la tarea de recaudar. Pero con la guerra de federal había una explosión por todas partes y lo que me parece lo más importante es que se retomó el derecho de recaudar por los mismos recaudadores o curacas indígenas. Y el siglo XX, lo que es solamente con el tiempo uno se va dando cuenta, es un intento por los recaudadores, por los curacas, de retomar el control del tributo, de retomar, por lo tanto, las condiciones con las cuales ellos son dueños de la tierra o propietarios de la tierra. Y esto se mantiene hasta los fines del 19. Yo diría hasta la ley de participación popular y también un poco antes con la ley de reforma tributaria de paz extensor. El MNR, claro, no tenía ningún tiempo para las comunidades y quería inicialmente individualizar. Yo tengo el documento que fundó
que fundó la comunidad en Macha, y allá dicen claramente de que son un ex hacienda y que todas sus autoridades son dirigentes sindicales. O se intenta una transformación total de la comunidad, y es solamente con bastante tiempo que se vuelve a invertir también ese atentado. Y este es muy importante, me parece, porque nos lleva hasta fines del siglo XX para ver y presenciar los principios del fin del ayllu y de la comunidad. No es totalmente un fin, siquiera hoy, pero es sí una enorme inversión de fuerzas. O sea que este libro de 82 es un libro intermedio que toca el 19 y fue tomado en su momento en 82 con mucho interés en distintos países. Y claro, las situaciones son diferentes en diferentes países. Y yo solo ahora en este último libro que he publicado en 18, Defendiendo el Techo Fiscal, he aclarado la posición, la situación real de la comunidad, del intento de anular la comunidad en el siglo XXI. Es importante acordarse que la palabra ayllu por alguna razón se ha borrado de los términos comunes y legales sobre las comunidades. Incluso en la Constitución de 2009 no aparece la palabra ayllu, y no se ha hecho una toma de conciencia adecuada sobre la relación entre los pueblos de vecinos y los ayllus alrededor. Este libro un poco establece la base desde la cual se puede empezar a trabajar el siglo XX. Retornando a este texto, cuando hacían trataban de entender el contenido mismo, se señaló en esa presentación que este texto se trata de un estudio que rompe con los mitos y preconceptos de modernidad que se tiene sobre los ayllus del norte de Potosí. ¿Podría de pronto señalarnos cuáles son esos mitos? ¿De qué manera debe entenderse entonces esa realidad? Bueno, supongo que está hablando del tiempo antes de los 70, antes de los 80. Los ayllus del norte de Potosí tenían fama de ser muy bravos, de ser guerreros, de tener muchos tincos y chajuas. Supongo que se está refiriendo a la imagen de la barbarie, que en este tiempo fue muy común. Ahora es más difícil, pero sigue existiendo. Y este libro muestra de que ellos están intentando aplicar una legalidad, que están planteando un derecho a la tierra, y que la guerra federal y las cosas que pasaban después son todos frutos de un intento liberal de privatizar, individualizar y extinguir las comunidades que hizo a lo largo del siglo XIX, sin éxito. Muchas gracias. En la última parte de lo que señalaba, cito el otro trabajo suyo, que es Defendiendo el Techo Fiscal, Curacas, Ayllus y Simancas en el Gran Ayllu de Macha, Norte Potosí, Bolivia 1930. Y dentro de los comentarios que se hicieron al respecto, se dice, ¿no?, que el libro muestra al tributo como una forma de resistencia de los ayllus de Macha. ¿Podría ampliar al respecto esta idea de resistencia? Bueno, yo no creo que resistencia realmente es una palabra adecuada, aunque a veces llega a ser tal. Pero este es otra vez un intento de aplicar la legalidad indígena que viene desde la colonia y se prolonga en el siglo XIX, de recibir el derecho de
ocupar y poseer la tierra dentro de las comunidades, dentro de los ayllus, a cambio del pago de la contribución. Ahora, se supone siempre que el tributo es por definición una afirmación de jerarquía, de que uno está pagando tributo a un Estado dominante. Y quizás por eso, no sé, pero eso es la manera en que se concibe normalmente el tributo. Yo encuentro que haciendo la cosa etnográficamente, mirando a los procesos de pagar y todo el aparato de la comunidad que se arma en torno a la percepción del tributo, uno puede percibir que esto es de hecho una afirmación de la legalidad de este arreglo de pagar tributo y a cambio de tener derecho a la tierra y también un grado bastante adecuado de autonomía. Y es solamente cuando en la segunda mitad del siglo XX se intenta, eso es la manera en que se concibe normalmente el tributo. Yo encuentro que haciendo la cosa a través de algunos elementos de la reforma agraria y con mucho aparato estatal y sindical, que uno se da cuenta de que ellos están insistiendo en pagar el tributo como resistencia, de que ellos están queriendo mantener la legalidad. El curaca de Macha Alasaya, a quien conocí, él era un ex combatiente de la guerra del Chaco, había asistido al Congreso de la Lengua Quechua en Sucre en 42 y había atendido también al Congreso de indígena de 45. Y fue un tipo, yo siempre pienso que él estaba buscando moralizar la administración pública, que fue en este momento de un estado terrible. Y su actitud fue de que se tenía que seguir las leyes incluso con respecto a los que estaban atacando a las tierras de la comunidad. O sea que en ese sentido se podría decir que era de resistencia, pero su planteamiento siempre era legal. Deteniéndonos en este texto, doctor Platt, aparece una figura sumamente interesante y desearíamos que usted comparta la historia que trae consigo hablar del curaca Gregorio Carvajal. Entiendo que a raíz de todo es como que le ha seguido la línea en relación a esta cuestión de la tributación y ha permitido comprender este relacionamiento al que usted hacía referencia. ¿Podría hablarnos de la familia como tal? Sí, el curaca dominante en el siglo XX era Agustín Carvajal, su padre de Gregorio. Él nació en 1900, él murió en 85, así que había visto buena parte del siglo. Y justo antes de su muerte en 81, Gregorio entró como su sucesor, como su heredero. Y Gregorio siguió en la posición de curaca a pesar de sus intentos de renunciar hasta 94, hasta la ley de participación popular. Y ahí se jubiló, se retiró, renunció, y se siguió renunciado, aunque ya con una posición asignado, sindical, hasta que lo fuimos a visitar en 2013 y después 2014, y allá él mostró todos los papeles que él y su padre habían acumulado durante buena parte del siglo XX. Y me había mostrado algunos documentos antes y que los publiqué en este diario. Pero ahora me mostró toda la cosa. Me preguntó si valía la pena guardarlos y me sería mejor quemar. Entonces yo sugerí que no se queme y él pidió y su familia pidió que yo me haga cargo del archivo para escribir la biografía de su padre, de Agustín, y ya estaba muerto. Y en ese momento fui a conversar con
con la Biblioteca y Archivos de La Paz, ¿cómo se llama? De la Asamblea Legislativa Plurinacional, de la Vicepresidencia del Estado, y con Luis Oporto. Y él se interesó y fuimos a verlo y planteamos un proyecto de escanear todo el archivo y dejar el archivo mismo con él mismo, porque el hijo de Gregorio ya estaba muy ansioso de mirar. Y en eso estamos. Hemos escaneado y el CD está con el libro, pero el original se queda en la estancia en manos de la familia Carvajal. Qué interesante, sin duda, ¿no? De acuerdo a la relación que se hacía de este libro, también había apreciaciones de que serían los primeros archivos indígenas en un año. ¿Qué opina? ¿Cuál es su reflexión al respecto? No, yo no creo que son los primeros, quizás los primeros que se han publicado enteramente. Pero no, yo creo que desde el siglo XVI están acumulando papeles. Y de hecho ya sabemos de que la importancia de la alfabetización y la lectura de documentos escritos fue muy importante en los siglos XVI, XVII y XVIII. Yo creo que este es un archivo del siglo XX. Tiene algunos documentos más antiguos, pero principalmente es el siglo XX. Y es seguro que hay otros archivos como este, que están en manos de campesinos, porque siempre los cuidan. La idea de que los campesinos son todos analfabetos y que es una sociedad oral, me parece que habrá que revisar, porque de hecho hay cantidades, nadie hace nada en el campo sin un papel. Y es muy importante que se modifique esta percepción desde la ciudad, porque con eso va a venir nuevas fuentes históricas, porque todo esto finalmente es sobre el descubrimiento de nuevas fuentes históricas. Y están ahí, es cuestión de si se puede ir así conociendo mejor. A propósito de las percepciones, el doctor Platt en el mismo texto señala que hay, quizá, no sé si estamos entendiendo bien, en este caso los lectores, hay dos maneras para asumir la reforma agraria. Por lo general, dentro de la lectura de lo que es historia de Bolivia, uno cree que la reforma agraria fue en 1953. Sin embargo, en el texto se plantea que esta se constituiría como una segunda reforma agraria para el sector indígena, puesto que la primera vendría a ser en 1874 con la ley de desvinculación. Por favor, ¿podría ampliarnos? Bueno, es parte, todo esto es parte del proyecto liberal que viene desde principios de la República. Y la ley de desvinculación de 74 era la herramienta jurídica en ese momento de seguir con la privatización de la tierra. Y al principio, en el 53, se planteó una reforma solamente pensando en las ex haciendas. Y en las ex haciendas, claro, se intentó aplicar privatización de la tierra, a veces con protestas de las comunidades y a veces no. Pero volver la tierra que sea reconocido como un ayllu o como una comunidad ha sido mucho más difícil. Eso ha tomado mucho tiempo, porque de hecho los sindicatos entraban para intentar, estoy hablando del norte de Potosí, de privatizar o de manejar más eficazmente a los cabildos y los aylus. Entonces, hasta hoy, esa tensión entre los dirigentes sindicales y los aylus o cabildos se mantiene. Hay una diferencia, y eso lo indico al final de este libro, que en 2016 se nombró un nuevo curaca, pero que ese nuevo curaca era un dirigente sindical. Esto es una cosa que ahora se tiene que mantener el ojo histórico sobre el asunto. ¿Qué es lo que va a pasar? El curaca va a
etnicizarse, que algunos dicen que de hecho hay un proceso de etnización de los sindicatos que se están volviendo más étnicos, o hay más bien una especie de trampa ya que está esperando seguir con la privatización. Allá entra la reforma agraria y las opciones tan complicadas que habían hecho para ofrecer los territorios comunitarios de origen y las otras opciones que nunca cundieron mucho en las provincias de Chayanta. Pero claro, sigue existiendo quizás las opciones. Interesante lo último que señaló, esto de etnización de los sindicatos. Vaya que hay que tratar de leer, releer, ¿no? Cómo se va configurando una nueva realidad. Entiendo que al final de este texto, hay una pregunta y quisiera que nos ayude a reflexionarla, ¿no? Tiene este contenido. ¿Cómo es posible seguir hablando de descolonización si las primeras víctimas del proceso de colonización, los ayllus andinos, han sido sometidos otra vez al dominio de entidades neoliberales como los sindicatos, que son manejados por un Estado, en este sentido, haciendo referencia al del MNR, ¿no? Comparándolo. ¿En qué página estás? No escucho. Perdón, son abstracciones que he ido sacando de lo que se ha ido comentando a la vez del mismo texto. ¿No tienes la página? No. Entonces no puedo chequear el texto. No lo tengo en la página. Sí. Pero al respecto, desde esta mirada ¿es correcto tener esta idea de cómo es posible hablar de descolonización cuando se habla de estas víctimas en relación al proceso de colonización que sufrieron siendo a ellos, y que de pronto, así como lo señaló, hay que tener cuidado con esta idea de la etnización de los sindicatos, esta figura de cómo los sindicatos terminan, no sé, metiéndose o configurándose dentro de los ayllus, y al final es como una, no sé si confusión, donde la idea de descolonizar termina siendo borrada. Y yo tendría que ver el texto, lo siento, porque no entiendo muy bien lo que estás diciendo, o lo que tú estás diciendo que yo estoy diciendo. Perdón. No sé a qué atenerme. Bueno, en todo caso, en lo que trato de encontrar el dato, quizá podríamos nuevamente, retomar lo último de sus apreciaciones en torno a las formas de resistencia que utilizaron los indígenas, o en este caso las comunidades, los ayllus, tras de manera, ¿no?, de resistir al Estado. Quizá un poco podría ampliarnos al respecto. ¿Sobre qué? Sobre las formas de resistencia de los ayllus y comunidades. Bueno, lo que yo estoy intentando mostrar es que no hay resistencia, salvo cuando el Estado rompe la legalidad existente. Entonces, en ese momento, claro, ellos se empedernizan para seguir cobrando el tributo, y eso se mantiene hasta 88, 89, y después con Paz Estenssoro y con Paz Zamora se va anulando el tributo como un ingreso de la prefectura, porque eso sí que hay que insistir. Todo el tributo, por lo menos desde el siglo XX, ha sido una contribución a la prefectura. La alianza entre el prefecto y el curaca ha sido muy importante durante la revolución y después de la revolución. Y era solamente cuando se anuló esta fuente prefectural de ingresos, que era lo que contribuían los cabildos,
Solamente en ese momento se empieza a debilitar y cambiar la situación. Y eso fue en fines de los 80. Muy bien. Pero no, la resistencia solamente viene cuando el Estado rompe la ley. Gracias. Sin duda hay que leer, profundizar, tratar de comprender cómo ha sido este proceso, ¿no? Así como usted señala, la ley actúa y de pronto pueden surgir estas manifestaciones en distintas regiones del lado andino. Vamos a entrar a lo que nos ha congregado en esta sala virtual, la motivación inicial, que es justamente este texto que, según entiendo, tomó como 20 años, ¿no es cierto, doctor Platt? En ser trabajado. No todo el tiempo, eso se dice, pero no todo el tiempo. Estábamos todos escribiendo otras cosas. No tanto tiempo, es que había que poner de acuerdo entre todos que la prioridad tenía que ser terminar el libro. Y eso lo hicimos en los 90, creo. Así es. Bueno, este texto ha sido también ¿Qué? En la medida en la que se lo ha ido leyendo. En nuestro caso, en la carrera de Historia, gracias a la materia de la doctora Jimena Medinaceli, hemos tenido la posibilidad de leer varios de los capítulos. Y esta conferencia titula Señoríos Aymara, resistencia, pacto y dominación. Entiendo que hay mucho que decir al respecto de cómo se constituyó este texto. Quisiera primero que nos haga una relación de lo que podría ser la historia misma, ¿no? ¿Cuál fue de pronto su inicio? Y a partir de ello, al finalizar, le voy a hacer las preguntas respecto del texto como tal. Yeah. Bueno, de hecho, todo está explicado en los agradecimientos y también en la introducción sobre cómo se iba formando este texto, que tiene, claro, se remite en primer lugar a los trabajos míos, de Thierry, de Thérèse y de Olivia Harris. Yo empecé haciendo trabajo de campo en 70, 71, y ya en 71 me encontré con Thierry, y ahí empezamos a trabajar y investigar temas, y muy pronto nos dimos cuenta, particularmente cuando Olivia hizo su trabajo entre los limes, de que esto fue una zona que no se podía comprender. Perdón, doctor Platt, disculpe, me parece que hay una interferencia. No sé. ¿Aló? ¿Me entiendes? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, sí, doctor, lo vemos normal. Se escucha, doctor. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan o no? Sí. ¿Me escuchan? Sí, sí, Tristan, sí. Sí, sí se escucha. Bueno, entonces sigo. Se escucha. Hola. Sí. Sí. Hola. Sí, doctor. Hola, ahora sí. Le estaba señalando ¿Me escuchas? Escucho interrumpido. Hola. ¿Me entiendes? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Hola. Sí, Tristan, yo te escucho, pero Verónica no se escucha bien. A Verónica no se escucha muy bien. Se corta. Es un problema. Un momento, por favor, doctor Platt. Quizá alguna interrupción. Verónica, la interrupción es en tu señal, no en la de Tristan. Se lo escucha muy bien a Tristan. Perfecto, continúe, por favor. Ya no me acuerdo qué estaba diciendo. Sí, como estábamos reuniéndonos como grupo. Sí. Y después Olivia empezó en 72 a hacer su trabajo entre Limes, y allá, claro, intercambiábamos mucho, comparando Lime con Matcha. Y después Thierry, yo encontré con él en Francia en 72, y allá empezamos a
dan una enorme riqueza, me parece, de etnohistoria. Es fácil a veces criticar a las probanzas y hay maneras metodológicas de hacerlo. Sin embargo, a veces me parece que es necesario escucharlos mejor y que muchas veces están diciendo cosas que no se puede omitir. Ellos, claro, no hablan solamente de lo prehispánico, eso es lo que llama la atención inicialmente. También hablan de toda la historia del 16 y del 17. Y en la quinta parte del libro, a ver, 748. En la página 748 hay un título que da Toledo a Francisco Ayra, que es uno de los caciques de los Caracaras. Es un documento muy corto e interesante. Lo leeré porque es en un momento cuando Toledo está organizando la mita. Y muchas veces se pregunta, bueno, ¿qué es la movilización? La movilidad detrás de la mita. Y aquí en este texto yo creo que nos da una manera en que se puede haberlo hecho. Porque Francisco Ayra es el cacique principal del repartimiento de marcha. Y él, dice Toledo, me hizo relación que no obstante que su padre era cacique principal del dicho repartimiento, y de él de aquí y Caracara, y de 20.000 indios que la obedecían todos, a causa de que ahora los dichos repartimientos están divididos entre los otros encomenderos, no le obedecían por tal cacique principal, como ha dicho su padre. Por lo cual, y por otras causas que dijo, le suplicó mandase que los caciques e indios de los dichos repartimientos le obedeciesen, como a tal su cacique principal de 20.000 indios. Y por mí listo, dice Toledo, di la presente, por lo cual mando a todos los caciques principales de indios de los dichos repartimientos de Macha, Chaquí y Caracaras, obedezcan, respeten y acaten al dicho don Francisco Ayra por su cacique principal y cumplan sus mandamientos. O sea que él vuelve a juntar las dos mitades de los Caracaras que por los encomenderos se habían ido separando. Y eso es lo importante. Uno se pregunta, ¿por qué Toledo está escuchando y respondiendo a la petición de don Francisco Ayra? Hay distintas maneras que, porque Ayra había ayudado también con la invasión de los chirihuanos, de los guaraníes de Toledo. Pero una cosa fundamental me parece que esta es una negociación para que el Curaca enviase a su gente a la mita. La mita, que es un turno de trabajo, y Nato Vasteda sugerido, ha mostrado que los 14.000 que fueron a Potosí fueron igual a los 14.000 que fueron a Cochabamba bajo los incas. Así que esto viene a completar la negociación que se hacía para que los mitayos, dejando al lado del tratamiento que recibían en Potosí, aunque hay muchas evidencias que sugieren que no querían volver desde Potosí. Pero en primer lugar, este es un acuerdo. Y yo creo que con este documento que he leído, tenemos la contraparte de Toledo, que está volviendo a juntar Caracara y Charca, que se habían separado. Es un trato. No, es una propuesta que me parece muy probable en este momento. O sea que, bueno, ya, ¿qué más podemos comentar? Bueno, estaba comentando cómo se estaba haciendo este libro, ¿no? Claro, en 76, los cuatro con John Murray nos encontramos en Londres y allá se lanzó
el proyecto de hacer el libro. Teníamos un proyecto de 75, 77, franco-británico, y decidimos que este libro iba a ser el producto de ese proyecto, lo cual era, pero claro, tardó mucho más tiempo de lo que pensamos. Y después de eso, bueno, seguíamos más recogiendo, y había mucha gente. Se menciona a toda la gente que han colaborado con este libro en el prefacio. Los hemos intentado mencionar a todos por nombre, aunque seguramente hemos omitido a alguien. Pero ya verán, si miran el libro por el prefacio, verán cómo se presenta la historia del libro. Y claro, en 94 nos vino un golpe fuerte, o 92 era, que era la muerte de Thierry. Y Thierry era un tipo muy dinámico y muy importante, y con una imaginación histórica impresionante. Muy rápido, a veces demasiado rápido, pensamos nosotros, pero muy inspirador. Y su muerte después de eso significó que teníamos que cambiar el planteamiento del libro. Thierry estaba impaciente con la tardanza. A él le gustaba publicar cosas aquí, rápido. Y eso es un montón. Y este libro estaba tardando mucho, porque queríamos que la transcripción, por ejemplo, de las encomiendas, se hagan con cuidado. Y la transcripción de esas encomiendas es un dolor de cabeza. En los hechos hemos puesto en esos documentos una transcripción más o menos exacta, aunque hay quizás un error. Pero eso fue finalmente nuestra intención. Y después decidimos que no se podía simplemente publicar documentos, ni siquiera si tenían una introducción. Tenía que haber una introducción general que sitúe todos estos caracteres y charcas dentro de un contexto mayor, que es lo que intentamos hacer en la introducción general. Y yo creo que eso es una parte de la narrativa de la escritura del libro. Claro, nunca o raras veces estábamos en el mismo lugar. Nos reunimos varias veces en París y en Londres y también en St. Andrews, pero no era fácil, porque todos teníamos nuestras propias dinámicas. Pero finalmente decidimos y lo logramos. Claro, al final había que tomar cuidado con la transcripción de los documentos. Los documentos han sido finalmente, con muchas colaboraciones, transcritos con bastante fialdad, bastante fielmente. Uno de los méritos del libro, me parece, son los documentos que permiten a los estudiantes y a los estudiosos ver cómo estaban pensando la gente que dan las evidencias para las construcciones historiográficas que nosotros podemos hacer después. O sea que esta es la dimensión hermenéutica del texto. Los capítulos son la parte historiográfica y la combinación esperamos que sea útil, porque no se puede leer los capítulos sin los documentos y tampoco viceversa. Así que eso ya nos lleva hasta 2006. Y claro, todo el tiempo, primero murió Gunnar, él murió en 94, creo que era. 2 años después de Thierry, eso fue. Y después Murra murió en 2006 y estábamos intentando terminarlo para quien lo vea, porque él fue uno de los patrocinadores del libro. Y de hecho enviamos un ejemplar a él cuando estaba ya casi muriendo, no sé si lo terminó de ver. Y después, claro, Olivia murió. Eso fue totalmente inesperado. Ella era la más joven de todos. Y no se previó de ninguna manera que muriera de esa manera tan violenta. Eso fue en 2009. Así que ahora nos quedamos yo y Teresa. Y ahí está, pues. Después teníamos que hacer una nueva impresión
que lo hicimos con comentarios de cada uno de los tres que sobrevivimos en ese momento y con los comentarios de Olivia también, que ella había enviado una página antes de morir. Y ahora viene la cuestión, si qué es lo que vamos a hacer, si la Biblioteca del Bicentenario sigue con el plan de hacer una nueva edición. Eso va a ser un reto. Yo sé que hay la posibilidad de que vamos a publicarlo tal cual nomás, pero ya. Bueno, sobre el libro, que tiene sus 5 partes y sus 5 capítulos y sus 5 bloques de documentación, y esos están más o menos desmenuzados en la introducción. No creo que necesito repetir eso porque es simplemente cuestión de leer. Está visto con bastante detalle. Todo esto está visto con detalle en la introducción y en prefacio. Primero, muchas gracias. los agradecimientos y después la introducción y después viene el ensayo de interpretación, que es la parte nueva que metimos, aunque de hecho había que todavía escribir todas las presentaciones de las otras partes. Teníamos las ventajas de que la bibliografía era menor y también había bastante acuerdo sobre ciertos textos fundamentales, no solamente el de Murray, que obviamente era muy importante, sino también yo diría de Karl Troll, el geógrafo alemán. Yo no sé hasta cuándo, hasta dónde los jóvenes leen ahora a Karl Troll. Yo diría que les ahorraría mucho tiempo leer a Karl Troll, porque Karl Troll realmente él fue un geoecólogo que estudió todos los sistemas montañosos del occidente de América, desde los Rockies hasta Tierra del Fuego, y mostró la simetría entre las dos mitades, y cómo en el sur hay un espejo de lo que hay en el norte, a nivel geoecológico. Es muy importante su libro. Y también muestra, por ejemplo, cómo sube la sequía y la salinidad desde más o menos Tumbes, subiendo desde la costa, porque al norte, claro, es simétrico, pero es el bosque ecuatorial. Y después desde Tumbes empieza a entrar en el desierto y sube hasta llegar al lago Titicaca, después llega al otro lado, y bueno, empieza a ponerse más sal, los salares empiezan a aparecer y finalmente termina simétrico otra vez, pero esta vez con sequía, con salinidad entre el desierto de Atacama y el Chaco. O sea que es de una simetría húmedo en el norte hasta una simetría seca en el sur. Y si uno toma eso como el marco, ayuda mucho a comprender las cosas. Y este libro de Karl Troll es fundamental, yo lo recomiendo como punto de partida para estudiar todas estas cosas. Muchas gracias. Quisiera hacer algunas preguntas en torno a lo último. No sé si es una cuestión más metodológica, pero ¿qué consideraciones deben tenerse en cuenta al realizar un ensayo interpretativo aplicado a las sociedades prehispánicas? Bueno, eso es cuestión de cada uno, ¿no? Esa es una... Nosotros no seguimos ninguna metodología dada. Nosotros inventamos. Yo creo que hay una relación muy estrecha entre la literatura y el análisis histórico. Hay que decidir la forma de redacción que uno quiere y qué es lo que parece muy bonito. ¿Cómo empieza esto? Claro, empieza con las citas sobre los actores, algunos de los actores principales del libro.
y después se lanza a toda una exposición sobre la geoecología y sobre todo sobre las cosas de larga duración y la relación entre tiempo corto y largo, y al mismo tiempo introduciendo el espacio. En la página 15, por ejemplo, hay un croquis que distingue y divide el collao de Charcas. Bueno, eso fue una cosa en su momento bastante importante, porque se hablaba del collao, de Collasuyo, pero no se hablaba. ¿Me están escuchando? No se hablaba de Charcas suficiente, como una región prehispánica. Charcas igual a collao, balanceando con una frontera importante más o menos por Caracollo, que sigue existiendo. Y eso separaba nuestra área de investigación del área de investigación de Murray y otros que estudiaban el collao. Y después había que, no sé dónde está, aquí, en la página 40. Me acuerdo cuando conversamos de eso, fue una manera de dar una estructuración básica a todo el espacio. En un lugar desde Inca y los chiriguanos, y otro desde los minerales a la maíz y la coca. Bueno, ese fue un gráfico que inventamos respondiendo a lo que nos parecía necesario y también poético de ver el espacio como un todo. No hay una receta para esto. No es una cuestión puramente metodológica. Y yo creo que muchas de estas cosas son respuestas a los intentos de presentar la cosa con cierta calidad literaria. Y eso me parece que es muy importante que se piense. La metodología no te resuelve todos los problemas. La metodología es útil, se puede usar, pero no es la respuesta. La respuesta es un acto creativo de redacción. Y después verán que hay más mapas, todos en cierta forma basados en Troll. Que Troll es la base de los otros mapas. Nosotros vamos poniendo nuevas cosas encima. Pero por lo menos sabemos que la base es segura. Es muy importante eso, porque hay que tener una buena base y si el mapa es bueno, se puede usar varias veces con distintos contenidos. Pero hay que tener la cosa. Después mira el mapa 4, charca blanco, charca rojo y grupos menores. Eso muestra charca rojo, charca blanco y todo eso. Y también muestra todas las invasiones de grupos menores, los chiriguanos, los moyomoyos, los yoromas, los churumatas. Este mapa me acuerdo que nos costó bastante, pero la base del mapa es todo, aunque ya no creo que siquiera lo decimos ahora, pero es. Y después vamos a las 7 naciones. Claro, las 7 naciones es una frase que sale del memorial de Charcas. Es una frase que a veces tienen 7, pero también a veces tienen 8. O sea, tampoco hay que ser demasiado exacto. Son 7 u 8. Hemos hecho el cuadro 2 mostrando todas las distintas variaciones. 7 naciones, 5 naciones, 4 naciones, 3 naciones, 2 naciones. En distintos momentos se ve distintas frases que se pueden juntar y armar. Y eso es lo que hemos hecho. Verán que en la primera línea dice que son 7, pero de hecho son 8. Chicha, Chuy y Ampara, un poco así, juntadas, con la misma ambigüedad que hay en la fuente. Pues no sé si tienen el libro allá, pero puede mostrarles. ¿Usted puede proyectar imágenes? No.
esa es la manera. Sí puedo. Si me dice la página. 81. No sé si ayuda. No sé si la audiencia pueden verlo. Sí, se ve. Pero Verónica, tienes que comentar un poco para que se centre en ti. Más a tu izquierda. Perdón. Ahí. Un poco más y abajo. Ahí. Eso, ahí está. Ya. Bueno, no importa. Estos son simplemente para mostrar cómo dibujamos este gráfico, que no es otra cosa, es un gráfico, y donde Macha está como capital de cara al centro, y estamos utilizando una de las probanzas de Francisco Ayra, y en un momento él refiere a cómo él sujetó hasta los chuyes, y en otro momento hace referencia a su lucha con Pilaya y Paspaya. Así que lo tomamos como dos puntos de extensión y ponemos Macha y después los chiriguanos y hemos confeccionado un gráfico, simplemente utilizando fragmentos de las fuentes, cosas de pocas líneas. Después el mapa 5 con el orden, el Inca Huayna Cápac, que eso fue un mapa que costó un poco trabajo. Pero debajo siempre está Troll. Él siempre está en el trasfondo. Y esto, claro, esto muestra los mitimaes incaicos. Después la figura 8 son los mitimaes del valle de Cochabamba, bajo Huaynacapac, lo cual se conoce. Bastel ya lo mostró, simplemente lo hemos graficado, no intentado hacer la cosa visible y útil para el lector. Después mapa 6, los Charqui, Cochabamba, maíz, coca y frontera. Ese es otro, este es Troll también, creo. Abajo, pero claro, allá con mucho más cosas nuevas encima. Todo esto es el ensayo de interpretación. Y después vamos a la campaña de Cochabamba, porque con eso se termina. Y también con la cuestión de Porco, que todo eso es para redondear, porque de hecho para la campaña de Cochabamba hay muy buenas fuentes que no se habían utilizado porque se publican en este libro. Y estos son las... es una parte clave de la invasión española de Caracara y Charca. Y entonces lo que hacemos es comparar las fuentes escritas con las fuentes orales tomados como testigos que están en el libro. Es importante mirar en la página 116. Hay una sección que se llama la historia dinástica de los señoríos de Charcas. Y claro, esas son la historia dinástica, la historia de los testigos en la Provenza. Y esto nos permite hacer otras lecturas que no están en las fuentes publicadas. Y allá en toda esta sección hay varias cosas sobre la invasión, sobre la batalla de Cochabamba y lo que viene después, terminando con la entrega de Chuquisaca y finalmente la entrega de Porco. Y eso es como se redondea la interpretación, pero no hay ninguna receta aquí. No les puedo decir cómo se escribe esto. Esto lo hemos ido armando y diseñando sobre la marcha, poniéndolo de una manera que nos parecía retóricamente también convincente.
Eso hay que sentirse libre para hacer estas cosas. No se puede hacerlo siguiendo reglas. Y claro, después toda la cosa termina con un cuadro cronológico que puede ser útil o no, porque hay tantas cosas que se podría meter. Pero bueno, da un punto de referencia. Muchas gracias, sin duda. La intención de querer hacer algo como lo que hicieron en este trabajo no es recetas, es verdad, pero simplemente a veces nos ayuda ciertos senderos, ciertas indicaciones que pueden ayudarnos a encontrar un camino que va a tener consigo sus retos, la ingenuidad, creatividad, imaginar al mismo tiempo cómo de pronto se debe así investigar, ¿no? Ya deteniéndonos dentro del contenido del texto, acá hay algunas preguntas y le hago la siguiente. ¿Cómo entendían la guerra los de la Confederación y cuáles eran las características de esta? Esa es una pregunta fregada. Bueno, una cosa clave que enfatizamos en el libro es la manera en que para ir a la batalla en Cochabamba ellos llevaron sus huacas. Entonces, de hecho, el que gana la batalla, cuando ganan, no son ellos, sino sus huacas o las deidades. Y entonces, eso es una dimensión muy importante. Claro, los cristianos también tienen su cruz. Es bastante común la idea. Pero sí, esto es parte importante de la guerra. Puedo recomendar un libro por Mario Solkowski, que se llama la Batalla de los Bautis, creo. Hay una versión escaneada. Él tiene varios análisis de las guerras, relacionándolas, por ejemplo, con el calendario. Y hay muchos que dicen ahora que ellos solamente iban a la guerra en las fechas propicias. Y recomiendo leer el trabajo de Solkowski, que es muy estimulante. Y él compara las fechas de las guerras y muestra cómo los incas van a la guerra solo en ciertas fechas, lo cual también ofrece una ventaja a los españoles. Bueno, sobre la guerra hay mucho más que se puede decir, porque sabemos que hay tincus y chajuas así. ¿Qué pasa? Hay tincus y chajuas así desde bastante antes. Ahora con ¿cómo se llama lo de Yuyeyaku? Los sacrificios de los niños. Sí, ¿no? las sí, lo de Yuyayacos tiene que ver con estos sacrificios de las momias, ¿verdad? Así es. Pero también sabemos de otros capajuchas. Por ejemplo, hay uno en el norte, no me acuerdo dónde. Pero sí, estos son son evidencias sobre cómo se lleva la guerra. Porque el Inca pide la hija del cacique derrotado y lo lleva a Cusco y lo trabaja muy bien, le da muchas ropas y todas las cosas, y finalmente lo lleva a su casa, a su lugar de origen y lo sacrifica. Y eso es lo que le reconoce a su padre como un señor sujeto al Inca. Esa es una manera de hacer las cosas. Y ese mismo procedimiento se encuentra en otros contextos también. Después, claro, hay la guerra entre los incas y los de tierras bajas, que está tratado en un libro que estamos editando sobre tierras altas y tierras bajas y que espero que salga pronto. Y eso es otra dimensión importante sobre la guerra con respecto a las tierras bajas. Hay varias personas que han trabajado sobre esto. Pero bueno, Solkowski sería un buen punto de partida.
A propósito de las huacas, quisiera hacer una pregunta también en relación a ellos. Sabemos que han sido importantes. De hecho, en la crónica de Felipe Guamampo María Ayala, de 1613, si no me equivoco, igual y muestra, ¿no? Cómo dentro de las imágenes que tiene, cómo llevan a la guerra a sus huacas sosteniéndolas. Entonces, quizá un poco tratar de profundizar en ello, ¿no? ¿Qué relevancia en el mundo andino tiene hablar de las huacas y sus significados? Hay un artículo, perdón, le cito los artículos que he ido leyendo. Hay un artículo por Marco Curatola, que es el que dirige el programa andino en la Católica de Lima. Y él tiene un artículo, perdón, que es sobre las huacas. Pero lo que él enfatiza es la importancia del sonido. Que se consulta a las huacas para escucharles qué sonidos hacen. ¿Cómo se llama? Bueno, en todo caso, lo que él hace es traducir huaca oráculo y lo pone en comparación con los oráculos del viejo mundo. Habría que ver si hasta dónde es posible hacer eso. Pero sí, ellos tienen una afinidad grande con el sonido. Es como la afinidad con el sonido que los jorjos tienen hoy en día en las sesiones chamánicas, que siempre entran aleteando en la oscuridad y hablando. La voz, el sonido en la oscuridad. Y eso ha sido muy común con respecto a las huacas. Hay mucho sobre las huacas. Este artículo de Marco Curatola lo puedo enviar, si me acuerdo. A ver si me envían un recuerdo y si les puedo enviarlo. Porque está en castellano, así que es conveniente. Y está bastante lleno, bastante completo. Las huacas, claro, el problema es de que no son cualquier cosa muy clasificable. A veces pueden ser vientos, como se hace un sacrificio a un viento, o distintas cosas también, las huacas que hoy siguen existiendo, aunque muy transformados, sobre todo cuando han sido afectados por el cristianismo. Pero sigue siendo interesante la manera en que les tratan. Sobre esto escribí un artículo en el libro de Cochabamba, de la María de los Ángeles Muñoz, que trata un poco de las huacas. Son un punto fundamental de referencia, las huacas. También entran en la relación de los antepasados. Los antepasados también pueden ser huacas. Pero lee nomás el artículo de Curatola, que es muy útil. Y también hay otros, por supuesto. Muchas gracias. Tengo otra pregunta que tiene algo de relación con lo que señalaba anteriormente. ¿Cómo debe entenderse la lógica guerrera en los señoríos aymaras, las similitudes y diferencias con la lógica inca y el ejército de su majestad? No puedo hacer una comparación con la organización del ejército español. Sobre la guerra, bueno, hay trabajos hechos por Antoinette Molinier sobre eso, pero ella hizo su trabajo sobre todo en Cusco y después un poco con los aymayas en Norte Potosí. Pero la diferencia entre la organización de los aymayas y la organización de los encomenderos, ¿o qué es la pregunta? De pronto se trata de entender la estructura, ¿no? Porque hay una manera distinta, de pronto la lógica misma de entender la guerra, así como usted lo señalaba. En el caso incaico se tiene que ver el tema de las fechas, ¿no es cierto? Pero
¿Qué otras características de pronto son propias de los señoríos aymaras? Se habla de esto de los tiempos, entonces, en función a ello... Bueno, yo no sé qué fuentes estás pensando. Yo conozco esa dimensión, sobre todo desde la etnografía. En la etnografía, claro, podemos hablar, pero tú quieres comparar la etnografía con la organización española del siglo XVI. Y esto no ve muy bien cómo hacerlo. Yo creo que es importante tener buenas fuentes de ambos lados y de las mismas fechas para poder hacer la cosa. Sí, la pregunta surgía, si me permite dar contexto, por ejemplo, yéndonos a otra zona geográfica de América, en este caso Mesoamérica, en la conquista de lo que fue México, hay algunos trabajos, ahorita no se me viene el nombre, pero hablaba de esta manera de entender la guerra, por ejemplo, un ejemplo, ¿no? Por así citarlo, se atrapaba, se tomaba por prisionero a los españoles, pero no directamente se los mataba, ¿no? Entonces, esto de algún modo brindaba la posibilidad, ya sea para, no sé, sacrificio y demás, pero brindaba la posibilidad de hacer un contraataque, por así decirlo, ¿no es cierto? Lo que no sucedía en el caso de pronto de los peninsulares que llegaron, ya que aquí se señala, ¿no? Al mismo tiempo de que se atacaba. Entonces, son como lógicas. Se me ha ido quizá por los nervios el texto que había estado revisando, igual en el caso mexicano, estos símbolos dentro de lo que viene a ser el ejército mismo, pero en el caso de los mexicanos, por ejemplo, que eran tan claramente identificables los que eran jefes, que eran un blanco perfecto para las tropas españolas. Hacer de pronto un ejercicio de ese tipo aplicado a nuestra región, ¿es posible? No sé, depende de las fuentes que estás usando. Yo no creo que se puede comparar directo desde hoy hasta el siglo XVI. Y no sé exactamente sobre la manera en que ellos, bueno, hay casos famosos, ¿no? Cuando hacen desuellos de los enemigos. Y en el caso de algunos españoles, les hacen desollar y después convierten a su piel en tambor. Que esto sí que hay varios casos sobre eso. No sé si eso es relevante. Es cierto, de pronto habrá que situar mejor lo que se quiere estudiar. Finalmente, doctor Platt, yo leí, ahorita la verdad, buscarlo en el texto no sé en qué parte, pero hablaba justo creo que de Cocona y de qué manera ahí intervienen, ¿no es cierto?, las ñustas, si no me equivoco, las mujeres sirvieron de mucho para que de pronto el ejército incaico pueda tomar, si no me estoy equivocando bien, la zona. Entonces, ¿cuál es el papel de pronto que usted identifica de las mujeres que sería bueno resaltarlo dentro del desarrollo de Caracara? ¿En qué? En la guerra. Bueno, en la guerra hay casos famosos, ¿no? O sea, la mujer del Inca, que ya no me acuerdo cómo se llama, del Manco Inca, primero, que es, ella es famosa, ella es quien lleva los órganos de los muertos en su boca y atemoriza a los enemigos. Lo van a ver si miran las batallas de Manco Cápac y su mujer, que no me acuerdo ahora cómo se llama, en las fuentes. Sobre eso también habla Zolkowski. Hay varios que hablan sobre Nanson Hetzel, también habla de ella. Porque hay que ver los fuentes, perdón. Sí, hay mucho por leer y revisar fuentes. Finalmente, doctor Platt, yo desearía que algunas palabras que nos sirvan siempre de aliento, muchas veces en el caso de la carrera de historia,
La mayoría de las tesis que se hacen, los trabajos de investigación, van en torno al siglo XIX y XX, y justamente tiene que ver con el tema de las fuentes, ¿no? De la posibilidad de encontrarlas. Pero, ¿cuál sería de pronto las palabras a quienes queremos entrar e investigar, aventurarnos y retroceder en el tiempo y hacer investigaciones de la época prehispánica y la época colonial? ¿Esa pregunta? Sí, por favor. Una reflexión, una motivación que bien puede servir a quienes estamos en el curso de nuestra formación en nuestras respectivas carreras. Bueno, no sé, yo sugiero que lean ese sobre la batalla de Cochabamba que analizamos en el libro, y es de hecho junto con los testimonios de los participantes. Es más directo, no se puede tener. Y de hecho lo hablamos bastante en el libro, también con otros momentos, cuando van vestidos de plumas y demás para ir a Potosí, vestidos de guerreros, para pelear con la mina. Eso es también una dimensión muy importante de cómo ellos están concibiendo la mina y también la guerra. Bien, muchas gracias. Entonces, de esta manera, a tiempo de despedirnos, queremos dar nuestras gracias a la Universidad Mayor de San Andrés, que es nuestra casa superior de estudios, a la carrera de Historia, Verónica, Verónica, por permitirme. ¿Sí? Verónica, perdón, hay preguntas en la sección de chat. Perdón, a ver. Sí, por ejemplo, acá bueno, para el doctor Stephanie Terrazas Villegas pregunta, ¿no? Quisiera preguntar al profesor cuál era la noción de raza, si alguna, en el imaginario colectivo de los miembros de los ayllus potosinos. Gracias. Ay, caramba, raza. Yo siempre he entendido que raza no es un concepto científico, pero, sí, okay, pero claro, se ha ido construyendo un aparato encima. Raza antes de los españoles, bueno, claro, hay grupos que se definen como diferentes. Hay los guaraníes y los aymaras y demás. Pero un concepto de raza, no estoy seguro. No estoy seguro que existe un concepto de raza tal cual ahora se usa en ese momento. Obviamente hay lengua. La lengua es muy importante. Hay descendencias. Eso también es muy importante. Hay grupos de exogámicos y grupos endogámicos, que también es muy importante. Raza me suena como un concepto introducido desde la actualidad. Pero habrá que ver, yo no, raza no uso raza. A ver, ¿alguien conoce la palabra raza utilizada en el siglo XVI? No, no en absoluto. No. Gracias. Bueno, tenemos acá otra pregunta. Esta la hace Carlos Cruzelus. Señala, interesante lo de Toledo, teniendo en cuenta que la desarticulación ya venía siendo denunciada, por ejemplo, Fray Domingo de Santo Tomás. En Córdoba, con Silvia, perdón, hasta ahí era su comentario. Creo que no era realmente una pregunta. Aquí tengo otra. ¿Cuál es su opinión respecto a la lógica trivalente que caracteriza a las lenguas andinas como el quechua, el aymara, junto al efecto causado por la cultura europea judeo-greco-cristiana, cargada de un marcado dualismo entre bien y mal? Bueno, hay un libro que encontré con tiene algunos cosas interesantes que se llama Antropología del Mal.
Y hay, claro, muchas distintas variantes en distintas culturas del mundo. Ya no me acuerdo cómo se llaman. No tengo, tendré que buscar. Pero entonces se llama la antropología del mal, the Anthropology of Evil. Y se puede buscar seguramente. Y tiene una versión, una variante en donde en lugar de mal, llega a ser más como energía. Y bien parece ser más de luz. Pero estas no son traducciones correctas. Es claro que estas son otros matices, otras dimensiones. Y precisamente allá está el interés de cuántos matices y cuántas variaciones pueden haber a través de distintas culturas. En el caso de los Andes, con la cuestión del diablo y toda su historia cristiana, es un ejemplo del mal, entre comillas, que es más bien energía. Y creo que eso se puede reconocer. Bien. La última pregunta, por favor. Esta fue realizada por Zoraida Choque Arce. Señala, muy fuera de lo que se conversa en este espacio, pero importante, desde su experiencia profesional y de vida, ¿qué es para usted la historia? La historia. No, esa es una cosa complicada y grande. Y no sé si se puede contestar aquí. Pero sí, para mí es importante la historia porque yo empiezo como antropólogo. Y muchos de los antropólogos no hacen historia, niegan la historia. De hecho, no es que niegan, pero no les interesa. Pero de hecho en la historia de antropología ha habido antropología histórica en muchos momentos y muchos antropólogos son conocidos han insistido que la historia es fundamental para la antropología. Pienso en Evans Pritchard, por ejemplo, que es un caso famoso. Y hay un libro, no me acuerdo cómo se llama, pero es sobre la antropología de la historia. Y cuando uno lee ese libro, que es una colección de artículos, es evidente que la historia es un tema de reflexión constante para los antropólogos. Y esta actitud actual de que no se puede combinar, que la antropología siempre es actual, no me parece que se sostiene en la historia de la antropología. Cuando uno se mete con la etnohistoria, al estilo de Murray, y particularmente en los Andes, donde es muy difícil hacer historia actual, que no es una historia del mestizaje al mismo tiempo, y se pone muy complicado. Lo bueno de Murray es que nos lleva a cómo se puede leer, comprender la etnicidad andina antes de la conquista y en los momentos de encuentro con los españoles. Eso me parece que es una contribución muy grande. Él nos enseña o muestra cómo se puede empezar a hacer una etnohistoria, que no es lo mismo que una historia colonial. Quizás se deberían dialogar entre los dos más. Yo creo que de hecho es necesario hacer ambas juntos. No son cosas opuestas, son cosas complementarias. O sea que no sé si eso responde un poco. Muchas gracias. Muy bien, ya para despedirnos, por favor, les pedimos a todos los que nos están siguiendo en esta sala virtual habilitar sus cámaras para poder tomarnos fotografías que queden en la memoria de esta conferencia magistral, por la cual sin duda agradecemos mucho al doctor Tristan Plath por habernos dado tiempo. Así que, por favor, habiliten sus y tomar las fotos, por favor. Ya, perfecto. Bueno, ahí los que faltan, sí, yo también después voy a estar congregando todos los que lo tienen encendido, así que no se preocupen si alguno no lo activo, pero ya ahí, por favor, ya ahí vamos a sacar una primera. Perfecto. Ya,
Ahí vamos para una segunda fotografía, por favor. Ahí, un momento. Ahí está. Listo. Y una última, por favor. ¿Ya? Ahí, ya, una última foto ahí. Perfecto. Sí, ya lo tenemos, Verónica. Muy bien, entonces a todos los que nos han seguido otra vez, muchas gracias. Esperemos que se encuentren muy bien. De esta manera yo voy a ceder la palabra a René para que cierre lo que ha sido este ciclo de conferencias académicas que sin duda han sido muy significativas para aprender, para formarnos, para reinterpretar lo que estamos también aprendiendo, para hacer relectura. Entonces, mil gracias otra vez. Gracias, doctor Platt, por acompañarnos en esta oportunidad. Cedo la palabra. Sí, bueno, muchas gracias a todos por habernos acompañado. Esto empezó en octubre, ha sido unas 5 semanas alucinantes para nosotros, se aprendió bastante. Créanme que es una experiencia única escuchar, aprender de quien a veces uno lee en aula, ¿no? Porque, bueno, yo le comentaré, doctor Platt, que a mí me tocó exponer en primer año sobre su trabajo, ¿no? Entonces, es muy grato para mí estar junto con usted. Y bueno, todos los que estudiantes de primer año y bueno, también en la parte colonial en algún momento también tocan sus trabajos. Muy lindo, muy bello. Saludamos a todos los que nos acompañan. Hoy en día hemos tenido, bueno, si bien hemos tenido una participación muy grande de parte de nuestros connacionales aquí en Bolivia. También hemos tenido una participación, también hay personas que se han agregado hoy en día que vienen de Argentina, Colombia, Perú, Venezuela. Hay 2 personas que nos están acompañando desde el Reino Unido, también doctor, seguramente para escucharle también usted. Entonces, a todos, muchas gracias. Con ello damos por cerrado nuestra gestión. Acaba este 9 de diciembre y esta es una forma muy bella de concluir todo lo que es un ciclo de charlas, ¿no? Bueno, a todos, muchas gracias. Doctor, siempre le voy a estar muy agradecido porque cuando yo le escribí, me respondió al momento y de eso, créame, en la carrera de historia para nosotros siempre va a ser un amigo y una persona muy cercana para la carrera de historia. A Verónica, igual, muchísimas gracias. A Pedro Aliaga, a Juan Pablo de Rada, a la doctora Eugenia Brediquina, que también nos colaboró. Igual, siempre un agradecimiento también a lo que, bueno, fue Roger Chartier, Carlos Gisburg, Giovanni Levi y al doctor Bernardo Fischerman, que, bueno, fue con ellos con lo que empezó y bueno, ahora con usted, doctor, cerramos y bueno, linda experiencia y bueno, a todos muy buenas tardes y que tengan un muy buen fin de semana. Hasta luego. Bueno, muchas gracias a ustedes. Un gusto estar con ustedes. No, hasta luego, doctor. Ahora sí, la próxima será en La Paz. Sí, sí. Un, Te cuida mucho. Un abrazo. Un abrazo de Córdoba. Que anden muy bien. En Córdoba.